Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Ángel Gabriel López, estudiante de la especialización de gerencia financiera. Para el día de hoy quiero compartirles el análisis que hicimos de analizar el WACC de la compañía Cementos Argos. Esta compañía cotiza en bolsa, en la bolsa colombiana, y obviamente había hecho el ejercicio anterior con una cooperativa que obviamente no cotizaba en bolsa. Entonces para este ejemplo y para este taller les presento a Cementos Argos, compañía colombiana, eh, la cual se dedica a la producción de productos de cemento y derivados y explotación de minerales. Rápidamente quiero presentarles la historia de Cementos Argos, en la cual arrancan en el año de 1934 con la fundación de la compañía. Esto lo realizan unos empresarios paisas, y durante las décadas, pues obviamente en los 80 arrancan con la adquisición de cementeras. Para los años 90, que este punto es importante, inician con su alianza estratégica del fortalecimiento empresarial y se unen a la compañía Grupo Sura, Grupo Nutresa. Para el año 2010 fusionan todas las cementerias bajo la marca Cementos Argos, y luego para el 2020 inicia el crecimiento y la consolidación. Entonces empiezan a hacer apertura de mercados a través de Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Para el 2024 hacen un fortalecimiento y ya están haciendo la cotización también en la bolsa de Nueva York. Y para el 2025 hacen la venta de uno de sus principales eh, holding en Estados Unidos por más de 2.875 millones de dólares. Entonces esto nos lleva a que es una compañía importante para el sector eh, cementero. En ese orden de ideas quiero que rápidamente por lo menos comparemos un poco acerca de cuáles son las cifras que presenta Cementos Argos. Aquí un poco para que lo podamos ver. Estas obviamente son obtenidas del informe de gestión 2025. Esta compañía cuenta con activos por 17.2 billones, pasivos por 5.9, patrimonio por 11.2 billones, ingresos, importante, 5.1 billones de pesos, costos y gastos por 3.7 billones, y esta cifra me llama mucho la atención: 797 mil millones fue la utilidad neta que generó la compañía. Entonces, en ese orden, esta cifra es importante que la tengamos presente. Lo que iniciamos es a hacer nuestro análisis del modelo CAP, el costo por medio ponderado de capital, en la cual durante la elaboración del taller nos permite identificar las variables. En este caso son tasa de rendimiento de libre riesgo, la variable beta, que es supremamente importante para poder determinarlo, y el rendimiento del mercado. Con eso, el resultado sería la tasa de rendimiento esperado que debe tener la compañía en el ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo lo hicimos? Lo primero que hicimos fue iniciar con el cálculo, que es cálculo para el costo promedio ponderado, reemplazando la fórmula que necesitamos: la tasa la tasa de rendimiento de libre riesgo, que es el 11.54, el beta, que es 0.53, y tasa de rendimiento del mercado es el 15%. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hicimos fue, uno, entrar a consultar el valor de la acción de Cementos Argos. Entonces, también, ¿cómo lo hicimos? Pues obviamente entramos aquí a Yahoo, Finanzas, buscamos la acción, que para este caso es Semargos. Semargos. Dábamos en datos históricos y el ejercicio se hacía o se hace tomando lo que mi objetivo era tomar 2024 y 2025, porque obviamente estamos basados en los estados financieros. Entonces, en ese orden de ideas se hacía el procedimiento, pero obviamente consultando las fuentes de información, lo que obtuvimos fue el valor de las tasas, en donde en el análisis técnico, esta cifra es importante, el 11.54 me lo dio el informe de gestión, y
como fuente de información también se encuentra lo que es la tasa beta, que por aquí la tenemos. Para este ejercicio nos arroja que la tasa es el 11.54 y aquí está en la página de Yahoo Finanzas, Semargos, aquí nos dice beta del 0.53. Entonces, mi objetivo dentro del cálculo es, o cómo lo hice. Entonces, de entrada es tomar el 0.15 que corresponde al rendimiento de mercado, más tomando la tasa beta, reemplazando aquí la fórmula, como lo vemos, beta multiplicado por tasa de rendimiento menos la tasa de rendimiento de libre riesgo. Y al reemplazar la fórmula nos arroja un 16.83. ¿Correcto? Entonces, en ese orden de ideas, al arrojar esta tasa del 16.83, lo que nos permite es, uno, concluir, obviamente el ejercicio, había omitido esta parte, el objetivo del taller es analizar e interpretar el costo del WACC de la empresa colombiana Cementos Argos y a través de las fuentes de financiación que conforman la estructura de capital, comprender un poco más la toma de decisiones de la compañía. Entonces, en ese orden de ideas, al hacer el ejercicio tomando como base la fuente de información, aquí la conclusión es, el resultado obtenido mediante la aplicación me permite identificar que el 16.83 es la rentabilidad que esperan los accionistas, es la rentabilidad mínima que debe generar la compañía para compensar el riesgo. Recordemos que a mayor rentabilidad es un mayor riesgo. Entonces, en ese orden de ideas podemos determinar que la compañía debe generar el 16.83%. Entonces, en ese orden de ideas podemos concluir que ese 16.83, recuerdan la cifra que les mencionaba de la utilidad que generó Cementos Argos, se ubica en el rango entre el 16 y el 18% por 798 mil millones de pesos. En ese orden de ideas es coherente el ejercicio que estamos realizando o en la práctica estamos realizando con base en la información que nos genera la compañía. Entonces, frente a eso, lo que hacemos es, vamos a determinar el WACC. Entonces, el WACC tengamos presente que es una de las herramientas más relevantes al momento de realizar la evaluación del costo de recursos financieros empleados por la organización. Entonces, en ese orden de ideas quiero compartirles básicamente cómo realicé la generación o el análisis del WACC. Lo primero que tenemos que hacer es tomar como base la estructura de capital. ¿Cómo está en ese momento la compañía tomando de los estados financieros? Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es entrar a tomar la información, reemplazar las fórmulas o el indicador, y aquí que me permite de alguna manera es, en este momento su fondeo principal o sus fuentes de financiación, como lo vemos acá, es el patrimonio, que representa un 65% sobre el total de los activos. ¿Qué conclusión podemos sacar ahí? Es, uno, la compañía básicamente se encuentra financiada o el fondeo principal es a través de los accionistas. Y también la ventaja que observo es que en dado caso que lleguemos a necesitar otra fuente de información, de financiación, pues fácilmente podemos acudir al mercado, a la banca, ¿cierto? Donde podemos ya tener una base, un piso en la cual nos da la referencia de en cuánto podemos buscar un préstamo que no me supere el rendimiento que yo necesito o que se espera. Entonces es muy importante y en este momento
la fuente principal de fondeo es el patrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, llegamos a la determinación, empezamos a avanzar y quiero mencionarles cómo se elaboró el indicador del WACC. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es tomar como base los estados financieros, ¿cierto? Y lo que hice fue identificar los pasivos que tienen costo. ¿Qué quiere decir eso? Me voy al estado de situación financiera y empiezo a través del análisis validar qué pasivos me generan un costo. Entonces, en este caso tenemos obligaciones financieras, por aquí tenemos pasivos por arrendamiento, instrumentos financieros, bonos en circulación, obligaciones financieras a largo plazo, pasivos por arrendamiento a largo plazo, y toda esta información la consulté en las revelaciones de los estados financieros. Entonces, por aquí me llama la atención una de ellas con respecto a los proveedores que nos decían, mire, el periodo de crédito promedio en compras de compras de las compañías del grupo oscila entre 8 y 60 días. No se pagan intereses a los proveedores por pagos a 60 días. ¿Qué quiere decir eso? Que las cuentas por pagar a corto plazo no me generan ningún tipo de interés. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hicimos? Tomamos el listado de las cuentas de balance, de los costos, ¿correcto? Aquí hacemos un ejercicio de participación, que es tomar cada rubro, qué participación me representa sobre el total pasivo con costo. Luego, lo que vamos a hacer es tomar esta tasa de referencia que me están indicando las revelaciones, ¿cierto? Se basa sobre tasa de impuesto. La DIAN en promedio tiene la tasa para las personas jurídicas sobre el 35%. Entonces, en ese orden de ideas, determina cuál es el costo después de impuestos. Entonces, lo que hicimos fue tomar como base el costo, la tasa. Entonces decimos tasa por el número, la tasa de impuesto, ¿cierto? Y este me da el costo después de impuestos. ¿Correcto? En ese orden de ideas, ¿qué hacemos? Una vez determinamos esto, vamos a revisar aquí el WACC. Entonces, ya después de obtenido esa tasa, volvemos y tomamos el pasivo con costo, tomamos los saldos de balance. Lo que hice aquí fue nuevamente tener como referencia todas las fuentes de financiación, pero tengamos algo aquí presente. Costo del patrimonio, el CAP, aquí está incluido. Entonces, costo promedio ponderado de capital. Entonces, tomamos como fuente la ponderación o la participación de esta cuenta sobre el total de las fuentes de financiación, ¿cierto? El valor que me representa, el peso que tiene cada una de ellas. Luego, lo que hacemos es tomar el costo de la deuda después de impuestos y aquí hacemos la multiplicación de la tasa por la participación que esta cuenta tiene sobre el total de las fuentes de financiación. Y a esta manera determinamos el costo promedio ponderado de cada fuente de financiación. Y miren lo importante aquí del ejercicio. ¿Recuerdan la tasa del costo promedio de capital, que era el 16.83? Esta tasa, como es después de impuestos, tiene que ser incluida, porque aquí está el costo del patrimonio, 16.83. Y esto me arroja, al hacer el costo promedio ponderado, un 16.03, que es el WACC para la compañía Cementos Agros. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente aquí dentro del taller explicamos cómo
de dónde tomamos la información, cómo procedimos a hacerla, ¿sí? Y miren que me arroja el 1603. Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo al resultado que nos arroja, es el WACC determinar el 1603, indicador que presenta la tasa mínima de rentabilidad que la empresa debe generar sobre sus inversiones para cubrir el costo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, puedo identificar que el costo del patrimonio estimado mediante el modelo CAP es del 1683, constituye el principal componente del costo de capital de la organización, debido a su alta participación en la estructura financiera. En consecuencia, este indicador se convierte en una herramienta fundamental para los inversionistas. Entonces, en ese orden de ideas, mi análisis es claro, en el cual la tasa de rendimiento del 1683 es lo mínimo que debe generar todo el proceso productivo de la compañía para transmitir beneficios económicos a todos sus accionistas. Un taller muy bonito que me gustó realizar y nos permite tener un poco más de visión acerca de qué decisión se puede tomar acertadamente en el manejo de la compañía. A ustedes muchas gracias.